Bien, amados hermanos, estamos estudiando Segunda de Corintios, nos toca el capítulo 3. Quiero recordarles un poquito lo que vimos en el capítulo 2. Vimos cuál debía ser la actitud para con la aflicción. La aflicción debemos combatirla, debemos enfrentarla. Y lo primero que debemos hacer después que salimos de una aflicción, de un tiempo de aflicción, cuando ya pusimos nuestra aflicción en manos del Señor, cuando ya estamos descansando, debemos salir adelante en medio de las aflicciones, no dejar que las aflicciones nos abatan. También vimos que deberíamos perdonarnos unos a otros para restauración. Acuérdense que lo que Pablo estaba mirando en el capítulo 2 era un problema que había en la iglesia respecto de alguien que lo había ofendido a Pablo y había ofendido a la iglesia del Señor, y por eso había esta incomodidad. Eh, Fíjense, en primer lugar, reposamos en Dios, buscamos al Señor y salimos adelante en medio de cualquier aflicción. En segundo lugar, necesitamos ejercitar el perdón. Es muy importante. El ejercicio del perdón es importantísimo y debemos perdonarnos unos a otros para que no solo nosotros seamos restaurados, no solo el otro sea restaurado, sino también toda la iglesia sea restaurada, ¿verdad? También debemos expandir el olor grato de la gracia entre nosotros. Hermano, ¿usted ha sido salvado por gracia? ¿Cuántos han sido salvados por gracia? ¿Cuántos sienten gozo de saber que han sido salvados por gracia? Bueno, eso tiene que hacerse notorio en las demás personas. Eso tiene que ir por encima de mi personalidad. Cristo está por encima de yo. Entonces, Cristo tiene que ser notorio. Así que la gracia tiene que ser notoria entre nosotros. Es muy importante eso. Bueno, ahora Pablo empieza a tratar un tema que es clave, si usted quiere, respecto de ley y gracia. Y lo que sucede en este capítulo es que, acuérdense, habían personas que desautorizaban a Pablo, que decían, no, Pablo no es apóstol, yo no sé por qué lo escuchan a Pablo. No sé por qué lo escuchan a Pablo. Pablo no es apóstol, ¿acaso tiene una carta de la iglesia de Jerusalén? ¿Acaso le han hecho una carta? O como si fuera en este tiempo, ¿acaso tiene credenciales Pablo? ¿Qué credenciales tiene pues Pablo? Esa era la actitud. Además de eso había otro problema, y es que Pablo no cobraba. Entonces, como Pablo no cobraba, Pablo no tenía una tarifa, ellos decían, si ni cobra si ni cobra. Así que Pablo lo que hace es responderles con doctrina. Pablo lo que hace es responderles de qué se trata el ministerio de él. Y fíjese que aquí comienza diciendo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Voy a poner aquí, Pablo no necesitaba ninguna otra recomendación que los mismos corintios. O digámoslo de esta manera, un ministro del Señor puede tener 200 títulos y no ser ministro del Señor, y puede no tener 200 títulos y ser ministro del Señor. ¿Cómo es que se sabe que alguien es un ministro del Señor? Pues tiene ovejas que están siendo instruidas. Y en el caso de Pablo, Pablo no solamente tenía a los corintios, tenía varias iglesias. Él hacía un periplo de viaje cuidando y revisando las iglesias y manifestándole la doctrina. Entonces, fíjese que hasta si me perdonan lo voy a cambiar esto. ¿Sabe? El verdadero evangelio no es escrito en cartas de recomendación, no es escrito no es escrito en el nombre de una institución,
el verdadero evangelio está escrito en los corazones. El verdadero evangelio no está escrito en tablas de piedra o en papiros. No, el verdadero evangelio está escrito en los corazones. Se hace real el verdadero evangelio en la vida de las personas porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Pablo les muestra que su evangelio no son palabras, sino lo que los creyentes tienen en el corazón. Es fácil decir cristiano, es fácil decir soy cristiano. Lo que es difícil es mostrar desde lo profundo de mi corazón que soy cristiano. Hoy en día está de moda ser cristiano. Hoy en día usted se topa y dice, no, yo una vez participé en una célula, conozco al Señor, sí, ya yo una vez fui a una iglesia y me bauticé, sí, yo soy cristiano. Pero ¿y dónde se congrega? No, no me congrego, es que resulta que no me agrada mucho esa gente a mí. ¿Cómo es que puede no agradarte tu hermano con el que vas a vivir eternamente? Algo no está bien. Algo no está bien. Entonces, más importante que hablar es vivir. Chicos, ustedes necesitan que yo les dé una carta de recomendación, les dice Pablo. Pero ¿para qué necesitan una carta de recomendación si ustedes saben que lo que les estoy hablando es la verdad? Más importante que hablar es vivir. Los que son de Cristo conocen la verdad. Hay un cliché de ventas que es interesante y es solo para entendidos. Es una manera de decir el que no conoce no se meta. Bueno, en el Evangelio podríamos decir eso. Porque en el Evangelio, la verdad es que el Evangelio hecho carne en nosotros, nosotros lo reconocemos fácilmente, reconocemos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ustedes reconocen lo que Dios quiere de ustedes o no? ¿O no siempre? Y si alguna vez hay duda, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Le preguntamos a Él. Le preguntamos a Él en su palabra, le preguntamos a Él en oración, le preguntamos a Él en un ayuno, le preguntamos a Él en la congregación, le preguntamos a Él. Entonces, más importante que hablar es vivir. Los que son de Cristo conocen la verdad. Fíjense, si usted es un verdadero cristiano, la ley de Dios ha sido escrita en su corazón. Entonces usted cuando oye la palabra, usted reconoce. Bueno, de esto se trata. Yo sé, aquí lo sé. No sé cómo, pero lo sé. Te lo escribió el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, oye, ustedes necesitan una carta. ¿Necesitan realmente una carta? ¿Quieren que yo me recomiende a mí mismo y les mande una carta? Pero ¿para qué necesitan una carta si ustedes saben que yo les predique el Evangelio? Ustedes saben que han entendido a través de mí el Evangelio. Y si ustedes han entendido a través de mí el Evangelio, obviamente que soy de Dios y que mi mensaje es del Señor. Fíjense que en Mateo dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se reconoce a un cristiano? ¿Por la vestimenta que tiene? No, por sus actitudes, por cómo hace los negocios, por cómo es en su casa, por cómo él se refiere a las otras personas. El Evangelio no es algo, el Evangelio es como el coto, no se esconde. ¿Verdad? Usted ha visto a las personas que tienen coto, no hay manera de esconderlo, ¿no? No hay forma. Bueno, los que tienen bocio, el Evangelio es como el bocio para los que están en España. El Evangelio es como el bocio, no hay cómo esconderlo, no hay manera. Si usted es creyente, la gente se va a dar cuenta. Ahora, si usted es un falso creyente, claro, puede llevar una doble vida, puede esconderse, la gente puede no saber que usted es un creyente. Pero si usted es un creyente de verdad, cada día más y más le será imposible no mostrar que usted es creyente. Entonces Pablo le está diciendo, chicos, por favor, si quieren me consigo una cartita de recomendación, pero no es lo mejor porque ustedes son mi carta. Ustedes saben. Ahora sigamos. Dice en el versículo 4.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios de que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2. El evangelio trae vida, no muerte. Ahora, estos dos versículos han sido tan mal interpretados. Hermanos, piensen esto. Si el pecado da a la luz la muerte, o si la muerte da a luz el pecado, si el estar muerto en mis delitos trae como resultado el pecado, entonces, ¿qué sería el tener vida o el estar muerto a mis pecados? Todo lo contrario a pecar, sería santidad, piedad, santo. Entonces, Pablo está diciendo, fíjense que es una cuestión de santidad más que una cuestión de cartas y de recomendaciones y de credenciales y de ropa no, no, no. Esto que yo les he predicado y ustedes lo saben, les está diciendo Pablo, no es algo como todo lo que la letra ha venido imponiendo en la religión judaica. Porque acuérdense que ellos se habían apartado de la Biblia y se habían ido a hacer hacer interpretaciones a las que Pablo llama la letra, que no estaban, no eran el mensaje verdadero de la Biblia. En el estudio bíblico hay dos cosas que usted puede hacer. La primera es hacer eisegesis. Y eisegesis es meter algo en algo. Entonces usted puede leer un versículo de la Biblia y usted puede decir, esto quiere decir esto y esto y esto y esto. Y bueno, a partir de ahora yo lo enseño así. Y usé un versículo de la Biblia para enseñar algo que yo quería enseñar. Vamos a suponer, quiero enseñar respecto de pelear el marido con la mujer. Y agarro cualquier versículo y digo, este versículo quiere decir eso. Y lo uso para enseñar. Estaría errado, ¿verdad? Estaría errado. Eso es la letra mata. Es el tomar el texto y usarlo como sin haberlo interpretado. Y ahí le meto cosas que yo creo que quiere decir el verso. Lo otro se llama exégesis. Es, voy al texto y lo estudio de tal manera que descubro cuál es el mensaje que está puesto ahí. ¿Me dejo entender? Entonces no le meto. ¿Qué hago? Le saco, extraigo el mensaje. Esa es la manera correcta, extraer el mensaje. Bueno, los judaizantes habían llenado, al igual que los sacerdotes y los escribas y los fariseos, habían llenado la ley y los profetas de una serie ¿cómo se llama? De interpretaciones llenas de eisegesis. Le habían metido un montón de cosas y mandamientos. Y por ejemplo, si alguien decía, bueno, lo que yo podría ayudar a mis padres es ofrenda para el templo, ellos decían, está bien, es corbán, está bien, pero no era correcto. Ellos tenían que honrar a su padre y a su madre. Entonces, llegó un momento en que el conocer la ley les provocó muerte a ellos. El que tener la Biblia les provocó muerte. Entonces Pablo está diciendo, escuchen, el evangelio que yo predico, el cual ustedes saben en sus corazones que es verdad, no mata. No los va a hacer a ustedes religiosos encerrados en una burbuja. No. El evangelio que yo les he predicado los ha hecho a ustedes vivos, los ha hecho libres. Ustedes han conocido la verdad y la verdad los ha hecho libres. Entonces, el evangelio que yo predico, o el evangelio en realidad, trae vida, no trae muerte. Si antes usted vivía rumbo a la muerte, como el cantante ese que dijo, estoy en una carretera que lleva al infierno y terminó muerto, viviendo disolutamente. Si usted vive sin temor de Dios, obviamente que usted está muerto.
Si usted estafa, engaña, miente, roba, es hipócrita, chismea, hay infinidad de pecados, ¿verdad? Si usted vive así, bueno, usted está muerto y no necesita de la ley para saber que está muerto, digamos. Necesita de la ley para saber que necesita vivir. Entonces, Pablo les afirma, oye, el Evangelio trae vida. El Evangelio trae vida. Primera cosa, el Evangelio está escrito en los corazones. Segunda cosa, el Evangelio trae vida. Y vida según el cielo es obediencia. Vida según el cielo es santidad. Vida según el cielo es temor de Dios. Vida según el cielo es amor unos por otros y amor por Dios por encima de todas las cosas. Entonces, eso es algo que tiene que ser notorio en nuestro día a día. Eso es algo que tiene que, sin yo decirlo, aunque debo decirlo, sin yo decirlo ya la gente tiene que notarlo. ¿Te pasó alguna vez encontrarte con alguien y saber que era cristiano? Sin que él te predique. Porque hay gente que se dice cristiana y habla del Señor, pero son cansadores porque solo su boca habla, no habla su vida. Pero hay personas que no hablan y vos de ver sus actitudes sabes que es un hijo de Dios, ¿sí o no? Bueno, dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hay gente que usa estos versículos para decir, no hay que aprender mucha Biblia. No hay que aprender mucha Biblia porque la letra mata. ¡Qué locura! Hay que aprender toda la Biblia. Hay que estudiar toda la Biblia, 1 y 1000 veces. Lo que no hay que hacer es tomar a letra muerta un versículo sin haber experimentado. A ver, siempre digo a mis alumnos, o cuando voy a dar las capacitaciones, digo, la Biblia es el único libro donde el autor está presente. Está presente. La Biblia es el único libro que el autor puede revelarte de qué se trata. Y no es que hayan cosas oscuras aquí y hay que descubrir, y yo no tengo ese don de descubrir. No es eso, hermano. Es simple y sencillamente que la Biblia hay que estudiarla como cualquier libro. Como cualquier. Usted toma un libro y usted no empieza un libro por atrás. ¿O no? La mayoría de la gente empieza la Biblia por Apocalipsis. No, lea el Antiguo Testamento, lea Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero lea sabiendo que las primeras veces no lo va a entender. No lo va a entender, es un lenguaje que usted tiene que aprender. Es como leer un libro en otro idioma. Pero sepa que si el autor del libro le abre a usted los ojos y le abre el entendimiento, mi amado, usted tendrá vida eterna. De eso se trata este asunto. Entonces, Pablo afirma que el Evangelio trae vida, no muerte. Se trata de la palabra haciéndose carne. Todo el que está vivo empieza a vivir el Evangelio. Todo el que está vivo empieza a perdonar. Todo el que está vivo empieza a alabar al Señor. Es importantísimo no solo el mensaje que predicamos, sino el cómo vivimos. Somos vivos, estamos vivos. En medio de las aflicciones tenemos gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en control. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo. Voy a poner aquí. Es una relación en la cual Cristo es el nexo. Yo soy el camino, dijo él, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, no hay otra manera de acercarse a Dios que no sea por medio del Señor Jesucristo. No hay. Puede usted mirarlo en la Biblia, en toda la Biblia usted no va a descubrir que diga, bueno, ustedes se van a conocer a Dios a través de Buda o alguna otra cosa. No, dice Jesucristo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Juntamente con el Hijo vienen todas las cosas. El Hijo ha entregado su vida para gloria del Padre y el Espíritu Santo nos guía al Hijo para gloria del Padre. Entonces, es una relación en la cual Cristo es el nexo. Por eso dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo. Usted sabe que usted no da la talla todos los días, ¿verdad?
¿O cuántos vivieron perfectamente ayer sin equivocarse en nada? ¿Cuántos tuvieron, como dijo la Camba, más que sea un pensamientingo de pecado? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos. Bueno, no dimos la talla, pero ¿por qué estamos tan confiados hoy? ¿De dónde sale esa paz que veo en tu corazón? ¿De dónde? Porque estamos confiados en la obra de Cristo, correcto. Entonces, se trata de la palabra haciéndose carne y es una relación en la cual Cristo es el nexo. El único nexo, no hay más nexo entre Dios y nosotros, es el Señor Jesucristo. Miren, el Espíritu Santo nunca va a trabajar sin Cristo. El Espíritu Santo está en la tierra para glorificar a Cristo. ¿Me entendió? O sea que cualquier manifestación espuria del Espíritu Santo que no guíe a los pies de Cristo no es el Espíritu Santo. Bueno, Pablo afirma que el Evangelio trae vida, no muerte. Se trata de la palabra haciéndose carne en nosotros. Y se trata de una relación en la cual Cristo es el único nexo. Si usted no acepta el sacrificio de Cristo, usted puede aceptar a Dios y todo lo que Dios ha hecho y usted se perderá. Se perderá. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. ¿Qué está hablando? Está hablando del ministerio de Moisés. Y acuérdese, voy a poner aquí como punto 3. El Evangelio trae vida, no muerte. Pablo les afirma, no les recuerda mejor, que el Evangelio trae una gloria duradera, eterna. Israel confiaba mucho en Moisés. Ellos se apoyaban mucho en Moisés, estudiaban mucho a Moisés, etc. Y acuérdense, cuando Moisés iba y pasaba tiempo con Dios, en la presencia de Dios, volvía y su rostro, ¿qué? Brillaba. Pero eso no duraba mucho tiempo. Eso era por poco tiempo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es, si ese ministerio, que era una sombra de lo que había de venir, era glorioso, bueno, ahora el ministerio de Cristo es glorioso perpetuamente, es una gloria duradera. La gloria de Israel duró poco, aunque Dios sigue mostrando su amor con ellos. Pero la nación que debió ser una nación super archi extra mega recontra poderosa en Dios y por medio de la cual todo el mundo debería conocer a Dios, dejó de cumplir su función y se dedicó a vivir para esta tierra. Y entonces toda la gloria que tenían fue desapareciendo. Ya 400 años de oscuridad en que ningún profeta se levantó en Israel. Y después de 400 años se levanta Juan el Bautista y anuncia al Señor Jesucristo como una especie de último profeta, si usted quiere. Y luego viene Cristo. Y en lugar de una relación de los hombres dependiendo de otro hombre para que traiga la revelación divina, ahora tenemos una relación que es personal y una gloria que es duradera. No sé si me dejo entender. Si usted es un cristiano de verdad, el Espíritu Santo a usted le habla, y no es que le habla audiblemente, le habla en su corazón y le habla a través de la palabra de Dios. Pero antes los hombres no podían hacer eso. Antes el sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo y si estaba en perfecta santidad, pues escuchaba un mensaje que salía del arca, no del arca, que salía de Dios en la representación del arca. Y había mensajes para el pueblo, pero si no acontecía eso y no estaba puro, se moría ahí de inmediato.
Bueno, ahora nosotros tenemos un sacerdote que entró una vez y para siempre, y a partir de ahí nosotros podemos oír la voz de Dios y podemos hablar con Dios. Dígame si no es glorioso. Es glorioso. Entonces, oye, el Evangelio trae una gloria que es duradera, eterna. Esto va a ser versículo 7 hasta el 13. Una gloria que es eterna. Dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, eso se está refiriendo a la ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, más glorioso será lo que permanece. Escuche, usted y yo permanecemos para vida eterna. Y dice, mucho más glorioso será. Un día reconoceremos tal como somos. Ahorita no es visible como somos. Pero un día conoceremos tal como somos. Ahora, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es de gloria y es una gloria duradera. Voy a poner aquí como punto 4. Versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hermano, escuche, la Biblia es un libro donde usted puede encontrar muchas cosas. Si usted en la Biblia quiere encontrar dinero, va a encontrar dinero. Si usted quiere encontrar brujería, va a encontrar brujería. Si usted en la Biblia quiere encontrar enseñanzas de autoestima, va a encontrar. Ahora, si usted en la Biblia va a buscar a Cristo, usted se va a encontrar con Cristo. Todas las otras cosas pueden ser buenas, pero no duraderas. Pero cuando usted encuentra a Cristo en la Biblia, eso es eterno. Eso nunca más será abolido. Bueno, resulta que los israelitas tomaron la ley y la visión de ellos respecto de la ley era mirarse a sí mismos. Entonces usaban la ley para comparar al otro, para comparar la ley con el otro, y ellos se comparaban con el otro y decían, no, no, yo soy mejor, yo soy mejor. Y de repente cuando vino Cristo no lo reconocieron, no supieron reconocerlo, porque Cristo no vino de la manera que ellos esperaban. Entonces, fíjese que el Evangelio, mi amado, es sin velo, no está velado. El Evangelio es entendible. Usted y yo podemos entender el Evangelio. Se nos ha sido desvelado o develado, si usted quiere. Se usan las dos palabras. Entonces, de repente se nos quitó la venda y descubrimos, oye, Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo es Salvador. Y Jesucristo puede cambiar vidas. Y Jesucristo es el camino al Padre. Lo entendimos. Cambió nuestra vida. Podemos estar en una enfermedad terminal, pero sabemos que tenemos vida. Amén. Podemos estar en un tiempo de absoluta escasez, pero sabemos que por Cristo y a través de Cristo, nuestra necesidad la conoce el Padre. Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Ni sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu está gimiendo con gemidos indecibles, hermano. Es glorioso el Evangelio. Es glorioso. Entonces, el Evangelio no es algo que está velado, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, voy a poner el Evangelio. No pone velo, sino que quita todo velo. Y dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿verdad? Entonces, todo aquello
que no es distinguible humanamente, se hace claro cuando cuando conocemos el Evangelio. Entonces, mis amados, el Evangelio no pone dudas, el Evangelio no pone oscuridades, el Evangelio trae a la luz, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Evangelio no esclaviza la voluntad, sino que la voluntad nuestra voluntariamente se esclaviza al Evangelio. ¿Me dejo entender? No es que el Evangelio te dice, no tenés que tener voluntad, Lilian, a partir de ahora, y tu voluntad va a ser mía, y vos no tenés ninguna voluntad. No es eso. No es eso. El Evangelio te dice, tú necesitas que yo te ayude, tú necesitas que yo te guíe, tú necesitas que yo te cambie. Y nosotros decimos, sí, Señor, necesito. Entonces, he aquí me presento voluntariamente delante de ti y te acepto como mi Señor. Desde este día soy tu esclavo, Señor. Muéstrame y guíame qué debo hacer, cómo debo caminar. Y también te recibo como mi Salvador. Eres mi Señor y eres mi Salvador. Y él dice, sí, eres mío. Sí, Señor, soy tuyo. Y el Señor dice, y yo soy tuyo. Y el velo cae y descubrimos, oye, yo no puedo cambiarme a mí mismo y yo no puedo cambiar a los demás. Entonces necesito llenarme de Dios para que Él me cambie. Necesito obedecer a Dios para que mi vida sea transformada. Yo no sé cómo me irá a ir mañana, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si yo estoy agarrado de Dios a través de Cristo y si estoy viviendo el Evangelio, lo que sucede mañana será glorioso. Porque la gloria a la que he sido llamado no es temporal, es una gloria duradera. De hecho, es una gloria progresiva. Es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, muchas veces nos miramos y todavía nos falta harto, ¿no? ¿A quién le pasó vencer un pecado y estar contento y después descubrir, ay, tengo este otro problema? Nos pasa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que a pesar de que sabemos que estamos en este estado, sabemos que el Señor está forjando en nosotros la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo está en nosotros. La ley ha sido escrita en nuestros corazones, la entendemos, la vivimos. Ahora no tenemos una serie de mandamientos y ordenanzas interpretadas por hombres. Ahora Dios mismo se reveló a nuestros corazones y Él nos interpreta y nos revela sus mandamientos. Entonces, de eso se trata el Evangelio. Y finalmente el Evangelio trae libertad, no esclavitud. Hemos sido hechos libres. Libres, tú eres libre, yo soy libre. Antes cantábamos una canción, libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Y cuando yo la cantaba yo no la entendía. Y cuando conocí el Evangelio entendí de qué se trataba. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que saber que algo que haces está mal y que el Señor te haga libre. No hay cosa más maravillosa. No hay cosa más maravillosa que el que Dios mismo te santifique. Vení, Oti, esto no me gusta de vos. Y Oti viene toda contrariada, toda preocupada. Y pastor, esto, no me siento bien por esto. Perfecto, el Señor dice esto. La palabra dice esto, Oti. Amén, pastor, amén. Oramos y Oti se va libre. ¿Es así o no es así, hermana Oti? O Pati o cualquiera de ustedes, ¿verdad? O yo mismo voy donde el pastor Elías o voy a donde alguno de ustedes y les digo, tengo este problema, ayúdenme. Versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, no es libertad para hacer lo que me dé la gana, no. Es libertad de la opresión del pecado. El aguijón de la muerte era el pecado. ¿Por qué usted estaba yendo a una muerte, rumbo a una muerte eterna? Porque el pecado lo dominaba. El modo como Satanás tenía asegurada la vida suya era el pecado. Pero ahora que hemos sido hechos libres del poder del pecado. El pecado no se puede enseñorear de usted. No se puede. Usted está bajo la gracia, usted está en el ministerio de la gracia y el ministerio de la gracia capacita para dejar cualquier pecado, con C mayúscula y negrilla, cualquier pecado, hasta ese pecado que usted dice, ay, no creo que esto lo pueda dejar, ese pecado puede dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio hace libre.
¿Sabe? Las artimañas del diablo es ponerle tropiezo para que usted peque y caiga y se revuelque en el pecado, etcétera. El evangelio lo que hace es decir, no, mira, en Cristo hay solución, en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. Herbert, hay perdón para tu pecado, no te preocupes. Katy, hay perdón. Nelsie, Vilma, etcétera, etcétera. Hay perdón. Picolín, hay perdón para tu pecado. Puedes vencer, puedes, eres libre. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sabe lo que está diciendo? El Espíritu Santo en ti es la representación de Cristo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Amén. Entonces, somos libres del poder, del pecado y de la muerte. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Porque tenemos un Señor que es Cristo. Entonces, yo no sirvo más al pecado, sirvo a mi Señor. Entonces, cuando el pecado viene a tratar de seducirme, corro a mi Señor y le digo, ayúdame, Señor. Necesito dejar esto, necesito apartarme de esto. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Voy a poner aquí, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Antes, cuando yo oía esta palabra, trataba de no usarla porque la han malinterpretado en los últimos años y lo sobrenatural y lo sobrenatural y lo sobrenatural. ¿Sabe qué es lo más sobrenatural que existe? Que usted, que era un hombre que antes se vengaba, que odiaba, que se autoconmiseraba, etcétera, hoy día ya no lo hace. Eso es sobrenatural. Eso quiere decir que Dios está en usted. El que ocurra un milagro, el que alguien se sane, eso es, muestra la gloria de Dios, pero no siempre convierte los corazones. Sin embargo, el evangelio que se haga carne en usted va a revelar la gloria de Dios en usted, y no será por un tiempo, será eternamente. Amén. Busque el cambio que obra el Espíritu en usted y en mí sobrenaturalmente. Busque eso. Busque eso. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hermanos, entonces esta mañana vimos 5 cosas. Primero, ante la acusación de los falsos maestros de que Pablo no era un apóstol, Pablo se defiende dándoles una explicación de la vida de ellos. Les voy a explicar el evangelio que están viviendo, les voy a explicar de qué se trata el evangelio, y ahí ustedes van a descubrir si soy o no soy del Señor. Ahí ustedes van a descubrir si soy o no soy enviado por Dios. Y les dicen que primero que su evangelio no son palabras, sino lo que los creyentes tienen en el corazón. O sea, en otras palabras, no está diciendo el evangelio es mi obra. Él está diciendo el evangelio es una obra sobrenatural realizada por el Espíritu Santo de Dios. Yo solamente soy un instrumento. Ahora, ustedes pueden saber si soy ese instrumento basándose en qué está provocando lo que les he predicado en sus corazones. Eso está diciendo Pablo. Entonces, les afirma que más importante que hablar es vivir, y que los que son de Cristo conocen la verdad. Pablo les está diciendo, señores, no me puedo recomendar yo a mí mismo, pero ustedes son mi carta de recomendación. ¿Qué tienen en el corazón? ¿Tienen el evangelio? Ah, qué bueno, porque quiero decirles algo. El evangelio trae vida, no muerte. Así que ustedes están vivos por la palabra que yo les he predicado.
Es muy parecido a lo que Jesús dijo: ya ustedes están limpios por la palabra que os he dado. ¿Se acuerdan? Le dijo a sus discípulos. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Oye, yo les prediqué la palabra. Y la palabra haciéndose carne en nosotros es la mejor, es la mejor carta de recomendación. Si alguien me dice: ¿por qué usted es pastor? Yo voy a decir: porque estudié en el seminario, o porque por la gracia del Señor soy facilitador en un seminario. No, no. Yo soy pastor porque el Señor me puso adelante y me dio el mensaje del Evangelio. Y mi prueba de que yo soy pastor no es un título que yo tenga colgado en mi pared. Mi prueba de que yo soy pastor es que ustedes están siendo pastoreados hacia el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si alguien tiene duda de si yo fui llamado, yo podría decirle: bueno, mira la vida tuya y mira la vida de los demás. Y si estás siendo orientada hacia Cristo, te puedo asegurar, o vos sabés sin que necesidad de que te asegure, de que soy un pastor. Y que soy un pastor de Cristo. Que por Cristo estoy pastoreando. Bueno, lo digo de mí, lo podría decir el pastor Marcelo, de cualquiera de los que sirven en esta congregación y predican el Evangelio. Así que es un ministerio de vida, no muerte. Señores, no son palabras, está en el corazón. Señores, cambia la vida. Señores, el Evangelio muestra la verdad. Señores, el Evangelio trae vida, no muerte. Los ha sacado de la muerte y ahora ustedes están vivos. Luego, el Evangelio trae una gloria duradera, eterna. No es una gloria temporal. No existe. Yo una vez fui cristiano. Sí, yo soy cristiano, pero apartado. No existe eso. Aquel que ha nacido de nuevo no se aparta. ¿Qué dije yo? Y entre más conoce, más se aferra y no puede dejar. Es así, el Evangelio trae una gloria duradera. Y aquel que ha nacido de nuevo ve su vida hoy y es mejor que la de ayer. Pero es peor que la de mañana, porque mañana usted será mejor que hoy. Es progresivo. Otro asunto, el Evangelio es clarísimo. El Evangelio no pone velo, sino que quita todo velo. El Evangelio no te va a traer confusión. El Evangelio siempre te traerá a paz, a santidad, a obediencia. No viene a traer confusión. Y el gran problema era que estos maestros venían con mezclas de religiones orientales más judaísmo, y luego lo metían a Cristo y hacían una mezcla ahí. Entonces de repente, no, mira, la meditación trascendental, más Cristo, más yoga, más esto, esa es la verdad. Había una mezcla ahí de todo eso. Entonces Pablo está diciendo: no, tranquilos, que no hay confusión en el Evangelio. El Evangelio es clarísimo. El Evangelio es clarísimo. Pero es clarísimo para aquel a quien se le ha revelado el Evangelio. De hecho, el Evangelio trae libertad, no esclavitud. Somos libres, libres. El diablo nunca más podrá esclavizarnos, nunca más. Podrá tropezarnos, pero nos levantaremos y en el Señor nos fortaleceremos para continuar adelante. Nunca más el diablo va a poder enseñorearse de nosotros, nunca más. Hemos sido hechos libres. Amén. Oramos. Aquí vamos a poner nuestra carta, el Evangelio hecho carne. Suena raro el título, ¿no? Parece, vamos a carnalizar el Evangelio, pero es el Evangelio hecho carne en nosotros. O sea, Cristo hecho carne en nosotros. Nuestra carta o nuestra recomendación es Cristo en mí. ¿Cómo usted se puede recomendar con la otra gente? Mostrando a Cristo. ¿Cómo me voy a recomendar yo a mi hermana? Mostrándole a Cristo. No adelanta que yo me muestre a mí. Si yo me muestro a mí, yo soy propenso a fallar, propenso a equivocarme. Eso es lo que pasa cuando la gente llega a una casa, por ejemplo, y empieza idolatría. Hay que sacar esto, hay que sacar lo otro. Y claro, la gente dice: ¿y qué le pasa al hipócrita este que viene a buscarme mis errores a mí? Pero cuando la persona vive en santidad, llega a una casa y no necesita hablar y ya incomoda las cosas que ya ¿te pasó que la gente ya no cuenta chistes en doble sentido cuando estábamos ahí?
me metieron a un grupo de mi colegio y ponen como recomendación: oye, en este grupo hay 2 pastores, así que dejen de estar mandando burreras. Yo no pedí que me respeten, pero Cristo en mí hace que la gente se dé cuenta de que hay algo diferente. Y no soy yo, es Cristo en mí. ¿Me dejo entender? Lo que lo hace diferente a usted no es usted, es Cristo en usted. Entre más se vea Cristo y menos usted, más glorioso es el ministerio que usted desempeña. ¿Amén? Padre, oramos, Señor, para que este capítulo 3 de Corintios quede grabado en nuestro corazón y podamos comprender, Señor, que el Evangelio no son palabras, sino el Evangelio es una actitud de corazón. El Evangelio es lo que hay dentro de nosotros. Señor, el Evangelio no trae muerte, el Evangelio trae vida. Dios eterno, nos llamaste para eso. Señor, gracias porque el Evangelio trae una gloria duradera, eterna. Los que son salvos de verdad viven en salvación y para salvación, Señor. Señor, gracias porque el Evangelio no trae confusión, sino que quita toda confusión. Y Señor, gracias porque el Evangelio trae libertad, no esclavitud. Somos libres del poder del pecado y de la muerte. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque tenemos un Señor que es Cristo. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir de manera tal que Cristo sea manifestado a través de nosotros en esta tierra. Señor, no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que el Evangelio es el que nos recomienda. Te damos gracias por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.